Saludos cordiales, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sala 6, en donde hoy vamos a acercarnos a personas y talento, hablando de ESG, ASG, una de las claves del momento y que estoy convencido que tanto en lo que estáis leyendo habitualmente, la información que os llega, las solicitudes de los clientes, los requisitos de proyectos, de programas, etcétera, etcétera, está apareciendo continuamente. Pero en vez de centrarnos en hablar de qué es ESG, ASG, vamos a llevar este concepto al marco de los recursos humanos, que es desde la óptica en donde abordaremos los próximos 45 minutos en esta jornada que desarrolla C Consulting. Me dicen que no se escucha, es que aquí tenemos retorno y a ver si solucionamos el problema del sonido. Son cosas del directo, no pasa nada. ¿Ahora me escucháis mejor? ¿Sí? ¿Por allá también nos escucháis por el fondo? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Ahora que me escucháis, sintetizo. Estaba indicando que en los próximos 45 minutos vamos a intentar traer el concepto ESG, ASG, al mundo de los recursos humanos, que es lo que nos ocupará en los próximos minutos, acompañados por los expertos que hoy estarán con nosotros compartiendo esta mañana aquí en esta mesa que organiza C Consulting. En primer lugar, les saludo, me llamo Pedro Tasende, estoy al frente de una empresa de consultora de comunicación especializada en ASG y formo parte del equipo como Senior Advisor de C Consulting en el área de ASG. ¿Se escucha regular? Bueno, mis compañeros de sonido han sido capaces de darnos ahí una solución. Es posible que a lo mejor, no sé si mi micrófono tiene bien la conexión o no. En cualquier caso, ¿pueden decirme por favor si funciona sonido? Están haciendo pruebas. Por no ir demorando un poco la jornada, si les parece. Me informan de que existe una aplicación que podéis bajaros al móvil, desde la cual podéis escuchar mucho mejor si lleváis los auriculares. Están emitiendo a través de streaming este sonido, esta jornada, y podéis escucharlo ahí. Intentaremos que vaya bien el sonido, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, paso a presentaros a la gente que nos acompañan. En los exteriores, como veis, tenéis ahí unos pequeños carteles con ese QR que os lleva para descargar el audio de la sala. Me acompaña a mi izquierda Gemma Martos. Gemma Martos es profesional con más de 20 años de experiencia en el departamento laboral de C Consulting, asesora a un montón de empresas, está vinculada al sector ASG, velando por estas cuestiones con más de 700 clientes, garantizando la adaptación y el cumplimiento normativo, acompañándolos y tutelándolos en la gestión empresarial. Es la directora corporativa de Personas y Organización en C Consulting, ha liderado además el desarrollo e implementación del Plan Estratégico de Recursos Humanos a las necesidades actuales de las personas de esta organización. C Consulting, por cierto, que hace muy poco ha entrado dentro de las empresas reconocidas a nivel nacional como uno de los mejores espacios para trabajar, con un buen ambiente de trabajo. Busca alinear los objetivos estratégicos de la compañía con el de las personas que forman C Consulting, apostando porque C Consulting sea una empresa cada vez más competitiva y más sostenible. Gemma, buenos días. Está también con nosotros, me dejas, Carlos, que presente a Cristina antes, Cristina Plaza. Ella es una referente en la gestión de personas y cultura organizativa, con más de 20 años de experiencia y de recorrido profesional, acostumbrada a entornos multinacionales, combinando la experiencia de consultoría estratégica de recursos humanos con la dirección de proyectos, recursos humanos y responsabilidad social corporativa. Su reto profesional es aunar el talento y los procesos de transformación digital, cultural, fomentando la base de valores empresariales a través de la RSC y centrando el foco en la innovación a través de la integración en los proyectos transversales de negocio. A día de hoy, Cristina Plaza
es la directora de personas y RSC de Singular Bank. Os invito a que veáis la página web de Singular Bank, veréis que efectivamente son singulares. Y por último, buenos días, Cristina. Os presento a Carlos Arango. Carlos Arango es director general de DIRSE, que es la Asociación Nacional de Directivos de Sostenibilidad, ASG, la entidad de la que C Consulting, por cierto, es socia protectora. Carlos comenzó su trayectoria profesional como periodista en diversos medios de comunicación. Posteriormente dio el paso hacia la comunicación corporativa como especialista en comunicación interna en EY, Ernst & Young, y también en Vodafone. Ha estado en otras compañías donde además fue gerente de recursos humanos y RSC, en el caso de Ernst & Young. Arango forma parte del equipo que puso en marcha la Fundación EY, en la que llegó a ser director general. Carlos, buenos días. Muchas gracias, Pedro, C Consulting, por invitarme. Bueno, la primera pregunta, Carlos, con la que vamos a abrir esta tertulia, está dirigida a ti, con esa visión holística que tenéis desde DIRSE, y es esta cuestión, la sostenibilidad, que parece que ha tomado fuerza, está consiguiendo capilaridad dentro de nuestra sociedad, de nuestros mercados, de nuestras empresas, y en distintas áreas: calidad, medio ambiente, organización y recursos humanos. ¿Qué peso tiene la estrategia de sostenibilidad en las políticas de responsabilidad de recursos humanos en las compañías a día de hoy? Bueno, reitero las gracias a C Consulting y Pedro por invitarme y participar. La importancia es grande, ¿no? También depende del sector en el que se mueva la empresa. No es lo mismo una empresa cuya propuesta de valor en el mercado es su capital humano, una consultora, por ejemplo, etcétera, que una empresa que pertenece al sector del retail. Pero independientemente de esto, el peso de recursos humanos y de las políticas de recursos humanos en las estrategias de sostenibilidad es grande. Al final hablamos de la A, la S y la G, y recursos humanos directamente es responsable de una gran parte o de toda esa S, ¿no? Pero yo andaría también en la E de medio ambiente y en la G de gobernanza, porque al final muchos de esos temas no son responsabilidad directa de recursos humanos, pero sí que tienen o bien un trabajo conjunto o una responsabilidad indirecta, aunque sea a nivel informativo, ¿no? Si pensamos en temas de gobernanza, recursos humanos tienen mucho que decir y un protagonismo en temas relacionados con la ética, con los códigos de conducta, con la cultura corporativa, etcétera. Y lo mismo en temas de medio ambiente. Seguramente desde recursos humanos no se gestiona directamente la reducción de la huella de carbono, pero sí políticas relacionadas con la movilidad o el teletrabajo, ¿no? Entonces, directo o indirectamente está relacionada transversalmente con todas las políticas de sostenibilidad. Qué cantidad de conceptos acabas de lanzar, o sea que tenemos que prestar atención a todos ellos. Y ahora hagamos la pregunta con otra gorra, ¿no? Cristina, si hablamos de recursos humanos, ¿no? ¿En qué medida deben participar esos departamentos, esos especialistas, esos directores de área de recursos humanos en la estrategia de ESG de una compañía? Bueno, hola a todos, gracias, como decía Carlos hace consultoría Pedro, ¿no? Es imprescindible la presencia de recursos humanos o de personas, como lo denominamos nosotros ahora, en toda la parte de sostenibilidad entendida en el sentido amplio, ¿vale? Y entonces señalaba Carlos muy bien toda la parte de gobernanza, ¿vale? Toda la parte, eso es muy relevante, ¿no? Y es imprescindible porque también desde las áreas de personas hay mucha vinculación con lo que tradicionalmente se conoce como la parte de servicios generales de las áreas financieras, ¿no? Porque al final esos servicios que prestas o que das o esas oficinas pues tienen un componente muy alto de personas y se trabaja de forma bastante conjunta, ¿no? Y en proyectos comunes, ¿no? Y desde ese punto de vista pues la opinión o la visión del área de personas es muy importante para conocer o calibrar el impacto que luego se puede traducir a otras áreas, ¿no? En nuestro caso, ¿vale? Y como comentábamos antes, ¿no? Para nosotros las personas en sí, los recursos que hemos dicho toda la vida, ¿no? Pero que ahora queremos denominar personas, que es una forma más amable de encontrarnos todos, ¿no?
y de entendernos como de forma más holística, ¿no? Son muy relevantes, ¿no? Para nosotros la sostenibilidad del negocio, o la sostenibilidad del banco o la singularidad de nuestro banco que radica en la misión, ¿no? Y la misión es alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas y los objetivos de nuestros clientes ahora, ¿vale? En el momento actual, pero no comprometiendo el futuro, ¿vale? Y esto quizá es desde hace unos años en los que, bueno, pues nos dimos cuenta de ciertos errores que habíamos cometido en el sector financiero, ¿no? Forma parte del ADN de las entidades también, es decir, trabajar por un futuro más sostenible, ¿vale? Hacer negocio, que para eso estamos, que somos una entidad, ¿no? Buscando lo mejor para ahora, pero teniendo en cuenta que no podemos comprometer el futuro. Y ahí las personas, o el área de las personas también es muy relevante, ¿no? Todo está muy vinculado y quizá de lo que más siempre se habla es de la parte de medioambiental. Nosotros sobre todo hemos fortalecido a lo largo de estos años la parte de la gobernanza, de todos los códigos éticos y todas las normativas de obligado cumplimiento interno, la diligencia debida, la ética, ¿vale? Y tenemos un código, ¿no? Nosotros, bueno, llevamos 24 años como negocio. La marca es Singular, tiene menos años, son los últimos 6 años, ¿no? Y tenemos definido un código que traía aquí, ¿no? Que decía somos singulares, ¿no? Pues si se me olvidaba alguno de los valores, que esperaba que no, pero por si acaso, ¿no? Y uno de los valores es la sostenibilidad, entendida como lo que os trasladaba antes, ¿no? Cómo ser eficiente ahora y tener pues beneficios, rendimientos sin comprometer el futuro, ¿no? Y luego, los valores de este código pues son el rigor, la excelencia, la transparencia, la honestidad, la discreción, ¿vale? Y luego el respeto, la empatía, ¿vale? Y otros muchos. Pero al final, todos giran en torno a la sostenibilidad, ¿vale? Y esos valores, ¿por qué es tan importante el área de personas? Porque esos valores se desarrollan a través, o sea, están en el ADN de la organización y hay que trasladarlos al ADN de los empleados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Interiorizarlos, ¿no? Este código que os enseñaba o los valores que lo hemos construido entre todos los empleados a lo largo de los últimos 2 años. Es decir, hemos traducido qué es ser riguroso, qué es ser honesto, ¿vale? Qué es ser excelente, qué es ser respetuoso, qué significa la sostenibilidad. Hemos hecho un ejercicio desde el área de personas para que todos los empleados participen en la definición de ese código y de extenderlo a comportamientos tangibles, que quizá muchas veces este tema lo hablamos desde arriba y muchos de nosotros ¿pero qué es esto, no? ¿Qué es ser sostenible en mi día a día, no? Pues eso es lo que hemos intentado plasmar y es en ese ámbito en el que nosotros estamos centrando el trabajo de la sostenibilidad, también en cuestiones medioambientales y tal, pero sobre todo en la cultura y en la forma de entender cómo hacer el negocio y cómo trabajar en nuestro día a día. La verdad es que, Cristina, me gusta lo que estás apuntando porque todos esos valores los compra cualquier empresa, todos los queremos decir, pero son las personas las que hacen que sean realidad. Si hay que hablar de capilaridad en la experiencia de Gema, tienes contacto con empresas que son pequeñas, pymes, micropymes. ¿Esto de lo que estamos hablando, tú crees que es ajeno o no? Yo creo que intentar, bueno, al hilo de lo que decía tanto Carlos como Cristina, hay una parte del ESG que es la S, que es la de las personas. Y la empresa, me da igual el tamaño que tenga, pueden ser grandes o pequeñas. No se oye, ¿verdad? No se oye, claro. ¿No se oye? No. Pues sí que está muy bien. Ahora sí, ahora me oís. Que como decían Carlos y Cristina, la parte de sostenibilidad, la S, hace referencia a personas. Las personas al final están en empresas grandes, medianas y pequeñas. Y al final lo que intentamos es pues implantar medidas, hay multitud de medidas, que da igual el tamaño que tengan esas empresas, que se pueden implantar para que esas personas, ese equipo humano que forma parte de esas compañías, pues mejoren. Por ejemplo, nosotros en C Consulting
hemos estado trabajando durante un tiempo una política de recursos humanos basada en enfocar que nuestros profesionales al final pues tengan medidas de conciliación, puedan tener un bienestar, cuidando el bienestar laboral, y consideramos que es importante cuidar también no solo al profesional sino el entorno de trabajo, ¿vale? Favoreciendo ese entorno de trabajo. Tenemos medidas pues que parece mentira que cuando tú las dices, lo hablábamos antes fuera de este ámbito y decíamos que hacemos medidas sin darnos cuenta, aplicando el sentido común, pero que son impactos que son sostenibles. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de trabajo híbrido. ¿Eso qué permite? Pues reducimos los desplazamientos a la oficina, permitimos conciliar a la gente su vida profesional y personal, por cuanto damos pues un determinado número de horas de teletrabajo para que puedan disponer, no estamos encorsetando, tenemos jornada intensiva que dura más de lo que legalmente se supone que está establecido. ¿Para qué? Pues para intentar conciliar que aquellos profesionales que son padres y madres y que tienen niños en edad escolar, pues que puedan prestar servicio, teniendo a los niños cuando sabes que ocurren las vacaciones, puedan prestar servicio desde cualquier sitio, porque al final tú tienes a un empleado comprometido, feliz. Es una forma de ser sostenibles. Además, nosotros de EC Consulting pues apostamos por la diversidad y la inclusión, y la apostamos en todas las formas, no solo la forma que tenemos de trabajar, sino la forma que tenemos de relacionarnos, tanto a nivel de empresa como a nivel de exterior, con los clientes, con los partners. Es importante, y eso lo puede hacer cualquier empresa, me da igual que tengan 10 trabajadores, que tengan 400, como es nuestro caso, que tengan 50, lo puede hacer cualquier empresa. Pues yo creo que es un buen mensaje, que tomemos todos nota, porque al final todos formamos parte de una cadena, ¿no?, de suministro, de valor, etcétera, etcétera. Entremos ahora a hablar del rol del director de recursos humanos, de los técnicos, de las expertas que están al frente de estas áreas, ¿no? Carlos, ¿están preparados los directores, directoras de recursos humanos para este desafío? Porque es conceptos quizá no nuevos. Le doy aquí la razón a Gemma de que es sentido común, pero es que ahora ya vienen normas, ahora ya vienen cuestiones regladas, hay estrategias que lo ponen negro sobre blanco. ¿Estamos preparados para afrontar este cambio y esto que influye? Yo creo que, y lo apuntaban Gemma y Cristina, están preparados, y no es que estén preparados, lo están haciendo en su día a día y lo llevan haciendo muchos años antes de que se hablara de sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque políticas de recursos humanos, de talento, de gestión de personas, las empresas son personas y se hace desde hace muchos años. Pero sí que es cierto que hay un reto de aprendizaje, porque por muchas razones, una de ellas desde luego regulatoria y en temas de reporting. Pues existen ahora unas nuevas directivas que a las empresas les exigen hacer las cosas y reportarlas conforme a una serie de criterios. Esos criterios los tiene que aprender el director o directora de sostenibilidad, los equipos de sostenibilidad, pero desde luego también todas las áreas transversales, y recursos humanos, acabamos de decir antes que es una de las áreas protagonistas en todo este proceso. Entonces, pues sí, tienen que aprender esos nuevos procesos, esa nueva forma de reportar. Desde el punto de vista de selección de personas, hace años no existían ciertos perfiles que ahora las empresas están demandando, porque todo esto de la sostenibilidad se ha profesionalizado mucho. Entonces tienen que aprender cómo funciona el mercado en el tema de sostenibilidad, aprender a captar ese talento, a gestionarlo dentro de la empresa. Entonces, desde hace muchos años se hacen cosas muy bien, pero como todo en la vida, pues oye, requiere un aprendizaje, reciclarse y estar en los nuevos tiempos. ¿Puedo preguntar por dónde empezar y qué debería uno formarse ya? Algo muy urgente es temas de reporting. Que nos exigen las nuevas directivas, hay que informar, reportar de una determinada manera y coordinarse muy bien con el resto de las áreas, ¿no? Ahora, desde sostenibilidad tenemos que hablar mucho con recursos humanos, tenemos que hablar con el departamento financiero, con calidad que apuntabas antes, con tema de riesgos, y yo creo que esto también influye y afecta mucho a las áreas de recursos humanos. Yo creo que Cristina y Gemma, seguramente todos estos diálogos los habéis tenido de siempre, pero seguramente sean más intensos en los últimos años. Hablas de reporting. Cristina, en un reporting tiene que existir indicadores. ¿Cuáles son los indicadores de recursos humanos que deben de ser clave para vuestros departamentos? Pues mira, en eso, Pedro, creo que es una de las áreas en las que se debe trabajar, como decía Carlos, en las que se debe hacer especial hincapié.
¿no? El nivel de, ahora hablo un poco más centrado en los indicadores de los recursos humanos, ¿no? Pero ¿qué viene? Nosotros, en nuestro caso, creo que es en el caso de todos, pero en el caso del sector financiero, con toda la normativa MiFID, ¿no? Pues ha traído consigo, por una parte, muy positivamente, pues un nivel de control de lo que se hace de cara al cliente y bueno, un control necesario, ¿no? Un nivel de reporting brutal, ¿vale? No puede calificarse de otra forma, ¿no? En la que en muchos momentos no se entiende, bueno, puestos a reportar, no todos podemos ser unas máquinas de hacer reporting, ¿no? Y pum, 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 ¿no? Pero uno de los retos es entender, ¿vale?, qué se busca en esos indicadores, ¿vale? Cuál es el beneficio y cuál es el impacto de los indicadores que se solicitan para el banco, ¿no? Entonces, para el banco o para cualquier entidad, ¿no? Empezando por el EINF, el Estado de Información No Financiera, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy relevante lo que decíais, ¿no? ¿Qué perfiles se van a necesitar? Pues perfiles que estén formados en entender todos esos indicadores y esos criterios y tratarlos de trasladar de la forma más práctica y más eficiente a la organización, ¿no? Que no se queden en una mera teoría de un dato que cumplo y registro, sino que eso tenga un impacto en la actividad y una reflexión sobre por qué me están pidiendo esto y para qué es, ¿no? Porque muchas veces es, oye, pues lo cumplimento como sea y ya está, ¿no? Entonces, creo que, y muchas veces es por carencia de entendimiento, de formación, ¿no? Tengo la información, pero cómo la trato y cómo la canalizo. Y entonces el reto del área de personas o de recursos humanos también es buscar esos perfiles, ¿no? Y conseguir que al final sean un vehículo dentro de la organización, ¿vale? Y que la parte de sostenibilidad, dar visibilidad, también creo que es función de recursos humanos, ¿vale? Pero visibilidad no entendida como, bueno, pues aquí que está muy bien, que estamos en este foro y que son necesarios, ¿no? Sino pasar de ser una figura que está ahí como para algo que hay que cumplir, ¿no? Y que hay que quedar bien, ¿no? Porque, bueno, pues seamos realistas, a veces tengo que quedar bien, ¿no? Sino que forme parte de la definición de la estrategia de la entidad, de los planes estratégicos, de los planes de desarrollo y que se tenga en cuenta la opinión del área de sostenibilidad en todas esas fases, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto de recursos humanos, ¿vale? Conseguir llevar estos perfiles a el área estratégica de las compañías. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, C-Consulting es líder en la relación con este tipo de compañías. Gemma, ¿qué recomendación le dais a quien levanta el teléfono, os llama y os pregunta, oye Gemma, esto está sonando, ¿qué tengo que hacer? Pues el asesoramiento que le damos desde la parte laboral y sostenibilidad es lo que he dicho un poco antes. Al final tú te tienes que marcar unos objetivos y tienes, como decían antes Cristina y Carlos, tienes que aterrizar la misión de la empresa en cuanto a, tú tienes que tener una definición de qué medidas son las que quieres implantar en tu compañía que sean de ESG. Si tocamos el tema de personas, que al final, que como soy además, como tú decías, la parte de dirección de laboral de la empresa, pues lo mío son las personas, está indudable. Entonces, a esas pequeñas empresas y medianas empresas lo que le decimos no solo son que tienen qué medidas son las que van a implantar o cómo les podemos ayudar a implantar esas medidas, sino que además cuenta con una ventaja, y es que esa implantación es mucho más rápida que las empresas grandes, en las que la máquina son medidas mucho más generalistas, y en las pequeñas y medianas lo que te permite es hacerlas mucho más ad hoc. Cuando un empresario se puede sentar con su equipo humano y ver y analizar y escuchar, que es súper importante, escuchar qué es lo que necesitas, cómo puedo hacer para que tú te sientas mejor, sin perder nunca de perspectiva que el negocio tiene que salir, que al final las empresas no son ONGs, tienen que dar una cuenta de resultados. Cuando tú te sientas y eres capaz de implantarles mucho más rápido y tiene un impacto muchísimo más positivo, y ves, a la hora de medirlo, ves que se mide mucho más rápido que en las grandes corporaciones, en las que lo del café para todos, como que me dijeron a mí en su momento, no suele funcionar tan bien, ¿vale? Entonces, pues nosotros desde C-Consulting les acompañamos en eso, en la forma de implantarlas y ver cómo pueden
tener ese impacto que es el que al final el empresario quiere. Como recordaba al comienzo de esta sesión, C Consulting ha sido destacada como una empresa con un buen ambiente de trabajo, ¿no? Y en ofrecer un buen entorno laboral. Permíteme que te pregunte cómo es C Consulting, cómo es un buen entorno laboral, cómo se consigue ese progreso. Para mí, un entorno laboral amigable es aquel en el que cualquier colaborador se siente seguro, valorado, motivado para conseguir un éxito común. Es un entorno en el que esas personas, estos profesionales, cuando tú ves que la empresa te tiene en cuenta, que tienes un entorno en el que tú te puedes desarrollar libremente, pues te sientes más comprometido con la compañía, y eso además se traduce directamente en la cuenta de resultados. Es decir, cuando hay un trabajador que está comprometido, fortalece la cultura sostenible y la resiliencia, y además lo que hace es que directamente la empresa mejore sus resultados. Es que además, siempre decimos, un trabajador motivado es un trabajador mucho más productivo que no incide. Es difícil, que antes lo decíamos Cristina y yo fuera, que el Departamento de Recursos Humanos de las empresas siempre vamos con coste, porque el coste de personal es el más alto de cualquier compañía. Pero es verdad, hay que darle la vuelta, como decíamos, y tienes que ver que ese coste, esas pequeñas medidas que implantamos, ese entorno, esos profesionales motivados tienen un impacto enorme en la cuenta de resultados a favor de la empresa. Entonces, indudablemente un entorno de trabajo hoy por hoy tiene que ser seguro, ya no porque la ley te lo exige, que además así hay que cumplir las normativas, sino porque es algo vital para que las compañías se puedan mantener. Cristina, una entidad financiera como Singular Bank aprecia que una compañía tenga un buen entorno de trabajo, que sucedan estas cosas. Esa reputación es interesante para una entidad como la vuestra. Sí, por supuesto que lo aprecia, ¿vale? Y no es solo interesante, sino es fundamental, ¿vale? Ahora, bueno, vamos a vivir un momento también de talento. Yo creo que la pirámide poblacional se invierte, ¿no? Y en unos años, pues nuestros jóvenes probablemente tengan bastantes oportunidades, ¿no? Más de las que ha habido hasta ahora, ¿no? Porque, bueno, pues los roles con formación van a ser altamente demandados, ¿no? Entonces es muy relevante que esté dotado de todo eso, porque es una parte que el empleado percibe como un beneficio, y el empleado al final también se siente valorado, o nosotros decimos respetado, ¿vale? Y respetado no solo desde el punto de vista personal de, oye, no me insultan, me cuido, no, sino es respetado profesionalmente, ¿vale? Y eso vuelve otra vez a lo que hablábamos al principio, ¿no? Estás mirando no solo por mi presente, sino apuestas por mí en el medio plazo, ¿no? Entonces, creo que es muy relevante. Otra cosa es que creo que sí, y ahí cada empresa debe entrar, ¿no? Y también lo comentábamos antes, es qué hacer, ¿no? Hay medidas de mucho impacto que quedan muy bien, también os lo digo, y aquí hablando un poquito en plata entre todos, ¿no? Que si pongo fruta, que si la quito, que tal, ¿no? Pues cada uno deberá valorar si realmente tiene impacto en tu organización o no, y es un beneficio o algo que aporta al empleado, ¿vale? Ya no, o sea, no entro en valorar si unas son mejores o peores. Creo que cada organización es diferente, cada organización pasa por momentos muy distintos, pero que los proyectos en general desde el área de recursos humanos se deben acometer con una visión en el medio-largo plazo, ¿no? Muchas veces, por ser un área de costes, vamos un poquito cubriendo necesidades, ¿no? Y creo que lo que funciona, o lo que nosotros nos funciona en los últimos años, es alinearnos con esa estrategia, hacernos socios del negocio. Pues la presencia en el comité de dirección es importante, y si no se tiene, sí estar muy en línea con en qué se quiere en este negocio y para qué, para alinearnos todos, y en base a eso definir qué proyectos se quieren acometer en el ámbito de los recursos humanos, y trasladarlos también, o sea, la capacidad de trasladarlos hacia arriba, hacia la dirección, que a veces buscamos resultados inmediatos desde el punto de vista de las personas, y a lo mejor no es lo más sostenible, ¿no? Entonces también es tener nosotros un elemento de venta interna
haciendo o sabiendo poner en valor qué debemos transmitir para que los proyectos sean sostenibles y que tengan realmente impacto en los empleados, ¿no? Yo creo que es importante que sucedan cosas, que haya acción, pero luego hay que trasladarlo interna y externamente. ¿Qué importancia, Carlos, que de esto sabes, tiene la comunicación en el desarrollo de la política de ESG de cualquier compañía? Es una importancia fundamental, como cualquier otro tema de las empresas. Desde luego. Pero en el caso concreto de la sostenibilidad, yo aquí hablaría un poco de puertas para adentro y de puertas para afuera, ¿no? De puertas para adentro, al final estamos hablando, y en esta charla que estamos teniendo, estamos hablando mucho de transversalidad, de cómo la ESG o la sostenibilidad afecta a todos los departamentos de la empresa, etcétera. Entonces, las compañías tienen que ser capaces de trasladar a todos sus colaboradores, primero, ser capaces de trasladarles qué es esto de la sostenibilidad, qué son los criterios ASG, etcétera. Y luego, y más importante, cómo ellos desde su propio puesto de trabajo, estén donde estén, pueden aportar a la estrategia de sostenibilidad, que no deja de ser otra cosa que la estrategia de la compañía en general, ¿no? Entonces, esa parte de comunicación / didáctica creo que es relevante. Y luego, de cara afuera, las organizaciones tienen que ser capaces de trasladar a todos sus grupos de interés, a la sociedad, etcétera, cómo están trabajando todos los temas de sostenibilidad. Porque hay consumidores, por ejemplo, y los consumidores cada vez más, esto del consumo consciente, ¿no? Cada vez más son conscientes y selectivos a la hora de elegir un determinado producto, elegir una determinada compañía, etcétera. Entonces, las organizaciones tenemos que ser capaces de trasladar fuera cómo estamos poniendo en valor todo esto de la sostenibilidad. Lo que es importante también destacar es que la buena práctica dentro del campo de la ESG para cualquier empresa, para cualquier compañía, le abre también las puertas de la financiación, porque la financiación hoy está mucho más cerca de las compañías alineadas con estas cuestiones, ¿no, Cristina? Sí, hombre, al final todos vamos a elegir o todos vamos a poco a poco, ¿no? Estamos entrando en el modelo de exigir a nuestros proveedores y a las compañías con las que trabajamos, que en nuestro caso son muchas, ¿no? Pues que cumplan también una serie de estándares, una serie de deberes, ¿no? Para con la sociedad, ¿no? Y una serie de certificaciones que son exigibles y se exigen para trabajar con ellos, ¿no? Se hacen procesos recurrentes de revisión de acuerdos con proveedores en los que, bueno, pues se revisan esos acuerdos o esos LEAs o esos, no solo de cara a las contingencias del negocio, sino también a qué deben cumplir para poder trabajar, en nuestro caso, con nosotros, ¿no? Y eso cada vez va a ser más relevante. Ahora yo creo que, saliéndome un poco de mi sector y entrando en las administraciones públicas, eso es, o sea, no se puede trabajar o no puedes licitar si no tienes y no cumples con determinadas cosas, ¿no? La igualdad, contraverde, eso es, ¿no? Y poco a poco pues va a ser igual con las entidades privadas. Allá hay algunas exigencias ya normativas y otras que se llevan a cabo aunque no son normativas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo capilar, ¿no? Que va entrando poco a poco en la sociedad, que no a veces nos parece que muy rápido, otras veces parece un ritmo más lento, pero va a ser fundamental, ¿no? Y para financiación o para tal, ¿no? Yo creo que es imprescindible y que es un modelo que ha venido para quedarse, o sea, y para ir desarrollándose a más y no a menos, ¿no? Me queda claro que además de la gestión, además de la normativa que hay que cumplir, de la estrategia, hay que ser también un poco creativos, ¿no? Para diferenciarse en el mercado. Esto es como todo. Pero la formación también debe de jugar un papel muy importante. La formación. ¿Qué os sugiere esa cuestión ligada con este tema que abordamos hoy, que es el ESG? Por ejemplo, si tienes que hacer una entrevista de selección de personal, ¿cómo detectas capacidades cercanas a ESG o al mismo tiempo que exigir, ¿no? Bueno, un poco, es que antes justo lo ha dicho antes Cristina también, a ver, cuando tú como compañía tienes claro cuáles son
tu estrategia en ESG, al final tú buscas un perfil, un futuro candidato que sepas que se va a adaptar a la compañía. Eso es básico, porque o estamos alineados o al final no va a funcionar. Entonces, a la hora de buscar esos perfiles, cada empresa tendrá una serie de objetivos. Hay empresas que buscan mucho fidelizar el talento, otras que ponen más el foco en el bienestar del empleado y tal. Entonces, en función de lo que yo o mis criterios como empresa en ESG son los que yo quiero imponer a mis colaboradores, quiero ponerlo como compañía, pues tendré que buscar un perfil u otro. De todas formas, al hilo ya no solo de captar el talento, sino el retenerlo, es básico también. Por eso te decía que es importante que estén alineados, porque si no la retención del talento es imposible. Y no retención, a mí no me gusta esa palabra, es fidelización, porque parece que cuando estás hablando de retener es como que estás obligando a una persona a quedarse, y es al contrario, nada más que en esta vida que si algo tenemos que es un bien preciado para cualquier ser humano es la libertad. Entonces es fidelizar a alguien para que esté totalmente comprometido y lleve los valores de tu compañía. La formación es básica. Este tema, antes lo decía Carlos también, este tema lleva años. Tú eres súper especialista en la materia, pero es verdad que a raíz de que empiezan a salir normativas que para poder trabajar con determinadas compañías te exigen tener una serie de cumplimientos legales, hace que a muchas empresas les pille como algo nuevo. Entonces, la formación no puede ser me formo y me olvido. La sostenibilidad es algo que está vivo, que está evolucionando, con lo cual la formación en esta materia, pero no en recursos humanos, en todos los profesionales que forman parte de todas las empresas, es básica, cada uno en su área, pero es algo básico y es constante. Entonces es algo... Pero entonces, quien no incorpore formaciones específicas de estas ramas a su plan de formación y de carrera de sus empleados, es un error. Está perdido, Es ¿no? un error. Es que al final es un error, porque la sostenibilidad, como decía, ha venido para quedarse. Entonces al final es algo más, tiene que formar parte de la esencia de la compañía. Es tan importante, es como otro valor más, es igual de importante que mi negocio si me dedico a dar servicio fiscal, laboral, mercantil a mis clientes. Pues es que sostenibilidad es algo que ha venido para quedarse y como tal todos nos tenemos que formar. Invertir en sostenibilidad Sí. es rentable. Sí. A ver, aquí, perdona, Pedro, en relación con la formación, sí me gustaría señalar, ¿no?, que es imprescindible formar y, como os decía, nosotros lo estamos canalizando sobre todo a través del entendimiento de los valores de nuestro código, ¿no? Y uno de ellos era sostenibilidad y hemos tenido muchas formas de trabajar sobre ellos y cuando la gente se enfrentaba a esto decía, ¿pero qué ponemos en sostenibilidad, no? ¿Qué hacemos, no? Bueno, pues con grupos de trabajo, con cuestionarios, con una serie de proyectos hemos conseguido materializarlo, pero sí que al hilo de la formación en capacidades o en aspectos técnicos, a mí sí que me gustaría trasladaros que nosotros nos encontramos a veces con dificultades, ¿vale?, de encontrar formación adaptada en términos de ESG, ¿vale? Y entonces, y es una realidad, ¿vale? Entonces, hacemos esfuerzos por buscar y encontrar en el mercado algo que a los empleados les atraiga y les aporte. Tenemos, y por exigencias normativas, nuestros empleados tienen que tener una serie de certificaciones, ¿no? La de ESG todavía no es obligatoria, pero sí la buscamos y muchas veces nos dicen, mira, es que es infumable, ¿vale? Y es una, o sea, igual no queda tan bien decirlo, ¿no? Pero lo traslado como una realidad, ¿no? Es, oye, pues que me haces hacerme una formación de 30 horas o 40 horas en ESG, es muy densa, habla de leyes, normativas, directrices, pero o sea, al final lo he acabado, pero no lo entiendo para mi trabajo, ¿no? O de todo el esfuerzo que he hecho, me queda una parte pequeña. Entonces, para nosotros es muy importante profundizar en la formación y seguir buscando esas formaciones que de verdad, aparte de entender y aprender el marco regulatorio, hagan al empleado sentirse muy vinculado a la sostenibilidad. Esto me da pie a comentar, Carlos, que en DIRSE, cuando se fundó esta asociación, había muy poco flujo de ofertas de empleo, demandantes de trabajo en torno a ESG. Sí. Ahora es un no parar. Es decir, esto es emergente y hay talento también. A ver, es que al final ha sido la creación de una profesión, y lo estaba pensando al hilo de la pregunta de la formación. Sí, DIRSE se creó hace 11 años, había 5 ofertas al mes relacionadas con puestos de sostenibilidad.
Y hoy sacamos una media de porque las publicamos en nuestros boletines y tal, una media de 250 en cuestión de 11 años. No sé qué porcentaje es, pero Muy alto. muy alto. Una pasada. Y decía que es una profesión, y al hilo de la formación, cuando las compañías tienen que buscar responsables de sostenibilidad, ya no nos vamos a esa persona que se dedicaba a la filantropía dentro de una empresa y tal, que está fenomenal y se sigue haciendo, sino un profesional de la sostenibilidad requiere una formación técnica súper profunda. Al final, hay términos técnicos de medición de huella de carbono, que si el SBTI, que si en temas regulatorios la CSRD, los SRS, todos los temas de recursos humanos que tiene que conocer. Son solo ejemplos de que requiere una formación técnica súper profunda. Y también formación en habilidades, porque es un puesto muy transversal. Una persona que se dedica a esto tiene que tener capacidad de liderazgo, tiene que tener capacidad de influencia, conocimiento del negocio de los departamentos. O sea que es lo que antes, hace 11 años cuando surgió DIRSE, era pues, oye, temas muy sociales, muy filantrópicos, una profesión que se estaba formando. Ahora es, bueno, es como cualquier otra área de las empresas, ¿no? Mira, a mí, al hilo de lo que comenta Carlos, mira, me gustaría señalar que dentro de la Asociación Española de Banca, en su día, hace unos años, se constituyó un comité de responsabilidad social que fundamentalmente nos dedicábamos a la parte más filantrópica del negocio y también una parte muy importante que seguimos manteniendo, que es el área de educación financiera, ¿no? Pero que ese comité ha ido evolucionando hacia un comité de sostenibilidad en lo que los perfiles que hay, como decía Carlos, tienen unos conocimientos muy profundos, ¿no? Y además una función muy importante de influencia, ¿vale? No solo a nivel español, sino también a nivel europeo, en el ámbito de la taxonomía, que es la clasificación de las actividades del sector, y cómo se entienden esas actividades, cuáles son sostenibles, cuáles no y por qué no. Entonces, eso es una profesionalización a un nivel de un comité, ¿no? Y que busca también un impacto y una influencia en un ámbito bastante superior al de cada organización e incluso al de nuestro país, ¿no? Es un poco un ámbito de impacto internacional desde la profesionalización de los perfiles. Muy bien, pues lo que no podemos controlar es el tiempo, que sea un poco más larga esta interesante charla, pero yo creo que ha quedado sobre la mesa distintos vectores que sumados hacen que las compañías avancen, que al final es lo que buscamos todos. Quiero agradecer a Cristina por estar hoy con nosotros en esta jornada de Singular Bank, a Carlos Arango de DIRSE y también a Gemma, mi compañera de C Consulting, por estar compartiendo con nosotros este encuentro. A todos vosotros os invito a que si queréis ampliar información, estamos aquí con el stand de C Consulting, podéis acercaros y seguimos charlando, por supuesto. Y nada más, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro, y gracias a C Consulting. Gracias. Buenos días.